¿Hay alguien en tu familia con quien tengas un vínculo especial? Para mí, como hija ilegítima, ese lazo lo forjé con mi hermana menor, que era el vivo retrato de mi madre. El día que se casó, sentí una envidia profunda por mi cuñado. La protagonista de esta historia comparte ese sentimiento. Es el relato de una joven rusa y su hermana, también hija ilegítima, a quien crió en lugar de un padre taciturno y una madre que las abandonó. Vivía con el temor constante de que su hermana se alejara, así que cuando se enteró de que ella estaba saliendo con un argentino 10 años mayor, montó en cólera y exigió que rompieran de inmediato. Sin embargo, poco después, terminaría pasando la noche con ese mismo hombre que había ido a su casa a pedir permiso para estar con su hermana. A la mañana siguiente, su sorpresa sería mayúscula. Mi ciudad natal era un pequeño enclave industrial en Rusia, un lugar donde el cielo siempre estaba teñido por el humo de las fábricas. Nuestro hogar era el último departamento en el piso 17 de un monobloc gris, un hormiguero de vidas idénticas. Desde la ventana, el paisaje era una postal inmutable, nieve de un blanco cegador, las siluetas grises de las acerías y el oscuro bosque de pinos en el horizonte. Me llamo Natasa, tengo 26 años y en este mundo solo nos tenemos mi hermana, Alisa, y yo. Ella es 6 años menor que yo, a sus 19, es una chica brillante que ya está en la universidad. Nuestro vínculo es tan fuerte que parece impenetrable, una fortaleza construida con los escombros de nuestra infancia. Pero yo vivo con la angustia perpetua de que un día, ese lazo se quiebre. Mi padre era un hombre rudo y silencioso que trabajaba en la fundición. Sus manos siempre estaban negras de hollín, y su barba, descuidada, parecía un nido de alambre. Su rutina al volver a casa era un ritual de resignación, se desplomaba en el sofá, se servía un vaso de vodka berreta y se quedaba dormido frente al televisor. Cada vez que mi madre me decía, Natasa, tenés el mismo carácter que tu padre, yo me rebelaba por dentro. No quería parecerme a él. Pero con el tiempo, sin darme cuenta, empecé a reflejar su expresión impasible y su obstinación silenciosa. El año en que Alisa cumplió 12 fue un invierno particularmente cruel. Mi vida cambió para siempre. Mi madre, incapaz de soportar más esa existencia gris, se fue. Una mañana, al despertar, su armario estaba vacío. Sobre la mesa de la cocina, una nota escueta: no puedo seguir viviendo así. Perdónenme. ¿A dónde se fue mamá?, preguntó Alisa, frotándose los ojos. No supe qué responderle. Esa noche, papá bebió más vodka de lo habitual. Al día siguiente, y todos los que siguieron, jamás volvió a mencionar a mi madre. Ni siquiera intentó buscarla. Fue como si nunca hubiera existido. Desde ese momento, con solo 18 años, tuve que hacerme cargo de todo. Me levantaba al alba para llevar a Alisa a la escuela, trabajaba 8 horas en la fábrica y volvía para preparar la cena. Lavar la ropa, limpiar la casa, hacer las compras. Todo recaía sobre mí. A veces sentía que iba a derrumbarme, pero ver los ojos brillantes de Alisa me devolvía las fuerzas. Nata, la maestra dijo que mi dibujo fue el mejor de la clase, me decía, mostrándome con orgullo una hoja de papel. Me dolía el corazón al pensar en todos los momentos que mi madre se estaba perdiendo, pero acariciaba su cabeza sin cambiar mi expresión. ¡Qué genia! Sos una artista, Alisa. El tiempo pasó, anestesiado. Me volví cada vez más fuerte, una experta en ocultar mis emociones. En la fábrica, trabajaba a la par de los hombres, sin quejarme. Las durezas en mis manos se volvieron más profundas, como un mapa de mi vida. Papá se convirtió en un fantasma en su propia casa. Su vida era un ciclo monótono de trabajar, beber y dormir. A veces, al ver el vacío en su mirada, entendía un poco por qué mamá se había marchado. Pero desechaba ese pensamiento rápidamente. Solo nos teníamos la una a la otra. En el invierno en que Alisa cumplió 16, papá también se fue. De repente. Volvió del trabajo como siempre, se tiró en el sofá y ya no despertó. Un infarto fulminante. Fue entonces cuando me enteré de que sufría del corazón desde hacía tiempo. Él lo sabía,
pero nunca fue al médico. El funeral fue frío y solitario. Algunos de sus compañeros de la fábrica vinieron a dar el pésame, pero nada más. Alisa no lloró. Solo miraba el ataúd con los ojos vacíos. Yo tampoco lloré. Quizás, en el fondo, habíamos perdido a nuestro padre mucho antes. Esa noche, después de volver del entierro, Alisa entró en mi cuarto. Nata, ahora solo nos tenemos a nosotras dos. Al oír esas palabras, me rompí por primera vez. La abracé con todas mis fuerzas y lloré hasta quedarme sin aire. Dormimos juntas en mi cama, y a la mañana siguiente, me prometí ser aún más fuerte. Tras la muerte de papá, mi apego por Alisa se volvió casi una obsesión. Quería saberlo todo, sus notas, sus amigos, sus pasatiempos. Era como si ella fuera el centro de mi universo. Y, en realidad, lo era. Alisa era mi esperanza, mi futuro. Nata, no te preocupes tanto, che, me decía a menudo. Pero yo no podía evitarlo. Tenía pánico de que, si la perdía de vista por un instante, ella también desaparecería. Por suerte, era una estudiante brillante. Sus profesores elogiaban su talento, y entró en la universidad sin problemas. Le agradecí en silencio que rechazara la oferta de una universidad en Moscú para quedarse en la mejor de nuestra ciudad. No quería que se fuera lejos. Sabía que era egoísta, pero sentía un alivio inmenso al tenerla cerca. Sin embargo, cuando Alisa empezó la universidad, comenzó a cambiar. Poco a poco. Volvía tarde a casa con frecuencia y los fines de semana decía que se quedaba en la biblioteca o con amigos. Al principio, lo entendí, la vida universitaria es un torbellino de nuevas experiencias. Pero una sensación de distancia crecía entre nosotras. ¿Por qué volviste tan tarde hoy?, le pregunté una noche. Su respuesta fue un cuchillo. Nata, ya soy grande. ¿Tengo que contarte absolutamente todo? Sus palabras me hirieron, pero mantuve mi rostro impasible. Está bien, solo me preocupo. Mi ansiedad no hacía más que aumentar. Sentía que Alisa anhelaba su independencia, y cada noche me desvelaba pensando en el día en que ella también se iría. La idea de quedarme sola en esa casa vacía me dejaba sin aire. Un día, aprovechando que era feriado en la fábrica, fui a la universidad a buscarla. Normalmente, contestaba mis mensajes al instante, pero ese día no había forma de contactarla. La llamé varias veces, sin respuesta. Preocupada, empecé a caminar por el campus y, a lo lejos, la vi. Mi hermana miró su teléfono, ignoró mi llamada, y se colgó el bolso al hombro, caminando con prisa hacia algún lugar. La seguí sin dudarlo. Alisa salió del campus y entró en un café cercano. Y allí, se encontró con un hombre. La escena que vi a través del cristal era de una complicidad dolorosa. Alisa sonreía de una manera que yo jamás había visto, y el hombre la miraba con una ternura infinita. Era una felicidad que nunca había compartido conmigo. En ese instante, mi corazón se hizo trizas. Era un gesto que Alisa nunca me había dedicado a mí, una expresión que guardaba para otro. Una furia helada me recorrió. Sentí celos, traición y un miedo visceral. Necesitaba saber quién era ese hombre y qué estaban hablando. Empujé la puerta del café con las piernas temblando. La cara de Alisa se puso pálida como el papel. El hombre que estaba sentado frente a ella se levantó de un salto, sorprendido. Era alto, vestía una camisa impecable y, a simple vista, era evidente que no era de por aquí. Era extranjero. Nata, ¿qué haces acá?, preguntó Alisa con un hilo de voz. Ignoré su pregunta y clavé mi mirada en el hombre. Mi corazón latía desbocado y mis manos sudaban. ¿Usted quién es?, pregunté con frialdad. El hombre inclinó la cabeza respetuosamente y me saludó en un ruso torpe pero educado. Hola, soy Lucas. Mucho gusto en conocer a la hermana de Alisa. Su acento era marcado, pero su tono era amable. No me importó. Me costaba aceptar que mi hermana tuviera una relación a mis espaldas, y mucho menos con un extranjero.
Alisa me agarró del brazo, intentando calmarme. Nata, él es Lucas. Es ingeniero, de Argentina. Está en Rusia por un proyecto de una empresa grande de su país. Tiene 30 años. ¿30 años? Mi voz subió una octava. No podía soportar la idea de que mi hermana, con apenas 20 años y recién entrada en la universidad, estuviera con un hombre 10 años mayor. ¿Me estás cargando? ¿Qué vas a hacer con alguien que te lleva 10 años? Los otros clientes del café empezaron a mirarnos. Lucas parecía desconcertado, pero intentó manejar la situación con calma. Yo se lo puedo explicar, empezó a decir, pero yo no quise escuchar. Agarré a mi hermana de la muñeca y la saqué a rastras del café. Nata, pará. No hagas esto, protestaba Lisa, pero mi corazón era una piedra. El viento frío me golpeaba la cara y mi cabeza era un caos. Cuando llegamos al auto, solté a Lisa. Sus ojos estaban llenos de rabia y sorpresa. ¿Por qué hiciste eso? ¡Qué vergüenza! Vergüenza das vos. Andando a escondidas con un extranjero. ¿Y con esa diferencia de edad? ¿Qué es esto? Mi voz temblaba, una mezcla de miedo, traición y furia. En el coche, de vuelta a casa, Alisa me contó la historia de Lucas. Lo conoció en una feria de empleo, donde él daba información sobre su empresa argentina. Se enamoró a primera vista y fue ella quien se le acercó, con la excusa de que le interesaba la compañía y quería más detalles. Después de eso, se vieron varias veces y la atracción fue mutua. Mi sorpresa fue aún mayor cuando me dijo que llevaban 3 meses saliendo. Es una persona increíble, Nata. Por favor, dale una oportunidad, me suplicó. Pero yo no estaba dispuesta a escuchar. Estábamos por llegar a casa cuando el motor del auto se apagó de repente, como si el propio coche se rindiera. La puta madre, grité, golpeando el volante. Parecía que todo estaba conspirando en mi contra. Tuvimos que empujar el auto hasta el garaje cercano. Terminé empapada en sudor, y el camino a casa a pie con Alisa estuvo marcado por un silencio denso y pesado. Ya en el departamento, la discusión continuó. Alisa intentaba desesperadamente explicarme las virtudes de Lucas, y yo me oponía con firmeza. Le dije que debía concentrarse en sus estudios, pero la verdad era que tenía pánico de perderla. Si Alisa se iba con ese hombre a Argentina, me quedaría completamente sola. Esa noche, Alisa se encerró en su cuarto llorando. Yo me quedé sola en la cocina, bebiendo un vaso de vodka tras otro. Me odiaba por parecerme tanto a mi padre, pero no sabía qué más hacer. Quizás, como él, pensaba que el alcohol era la única forma de calmar el alma. 2 días después, recibí una visita inesperada. Al abrir la puerta, me encontré a Lucas. En sus manos traía una pequeña caja de regalo y un ramo de flores. Intenté cerrar la puerta de golpe, pero él fue más rápido y puso el pie para impedirlo. Por favor, solo 5 minutos. Necesito hablar con usted de algo importante. Su mirada era tan seria que dudé por un instante. Finalmente, lo dejé pasar. Alisa todavía no había vuelto de la facultad. Lucas entró en el living y observó todo con detenimiento. Pude ver su sorpresa ante los muebles viejos y el papel de pared descascarado, pero fue lo suficientemente educado como para no decir nada. Quiero pedirle su permiso para mi relación con Alisa, dijo, yendo directo al grano. Quiero demostrarle que mis intenciones son serias. ¿Cuántos años tenés? 30. Mi hermana acaba de cumplir 20. Es demasiado chica, respondí con frialdad. Pero él no se inmutó. Reconozco que hay una diferencia de edad, pero mis sentimientos son sinceros. Mi plan es esperar a que Alisa termine la carrera. Puedo extender mi contrato de trabajo aquí. No quiero interponerme en sus sueños. Sus palabras parecían ensayadas, pero por alguna razón, sentí una pizca de sinceridad. Continuó explicando su plan. Se quedaría en Rusia hasta que Alisa se graduara y después, se irían juntos a Argentina. Eso me enfureció aún más.
Llevarse a mi hermana a Argentina. No podía soportarlo. Justo cuando iba a responderle, la casa quedó a oscuras. Un apagón. Era algo común en nuestro viejo edificio, pero que sucediera justo en ese momento me sacó de quicio. «Oh, se cortó la luz», dijo Lucas con una calma exasperante. Sacó su celular del bolsillo y encendió la linterna. «¿Dónde está la caja de fusibles?». Le señalé el fondo del pasillo y él fue hacia allí sin dudarlo. Unos minutos después, volvió, pero todo seguía a oscuras. «Parece que saltó el fusible principal», dijo. «No te preocupes. Mañana llamaré a un electricista. Ahora, por favor, ándate». «No quiero hablar más hoy», le dije, tajante. En ese preciso momento, llegó Alisa. Al verla mirándonos, alternando la vista entre Lucas y yo, sentí que la situación me superaba. «Mañana a la mañana te vas», le dije a Lucas con frialdad, y me encerré en mi cuarto. A la mañana siguiente, me despertó un ruido fuerte. Miré por la ventana y vi nuestro auto con el motor en marcha. Lucas estaba saliendo de debajo del capó. «¿Cómo lo hiciste?», le pregunté cuando volvió a subir al departamento. Él sonrió con timidez. «Mi viejo es mecánico. Aprendí a arreglar cosas desde pibe». Su respuesta fue simple, pero algo dentro de mí se conmovió. El hecho de que hubiera aprendido un oficio de su padre y lo valorara me pareció admirable y, a la vez, me dio envidia. Fue entonces cuando me di cuenta de que varias cosas en la casa estaban arregladas. La luz había vuelto, y pequeños desperfectos que yo había ignorado durante meses estaban solucionados. Para el almuerzo, compró comida en el almacén de la esquina y preparó algo simple, unas milanesas con puré. No era comida rusa, pero estaba delicioso. Hacía mucho tiempo que no comía algo preparado por otra persona, y me sentí extrañamente reconfortada. «¿Realmente vas en serio con Alisa?», le pregunté durante la comida. Vi la seguridad en sus ojos. «Muy en serio. Alisa es especial. Su inteligencia, su determinación, su fuerza. Sé que creció en un entorno difícil, pero mantiene una actitud positiva que me asombra». Sus palabras me desarmaron. No esperaba que entendiera a Alisa de una forma tan profunda. Los hombres rusos que conocía, como mi padre, eran orgullosos y poco familiares, nunca demostraban sus emociones ni intentaban comprender al otro. Pensé que quizás por eso se había ido mi madre. «Si volvés a Argentina, ¿qué pasará con ella?», pregunté, preocupada. «Aunque me vaya antes, te juro que voy a volver a buscarla. Pero si es posible, me gustaría que vengas vos también con nosotros», dijo, mirándome a los ojos. «Los tres podemos empezar de nuevo». Esa frase fue como una represa que se rompe. Las lágrimas brotaron sin control. Intenté contenerlas, pero las emociones me desbordaron. En ese instante, me di cuenta de cuánto tiempo llevaba cargando con todo, de lo agotada que estaba. Y por primera vez, alguien me tendía una mano. «Necesito salir un momento», dije, y corrí a llorar sola detrás del edificio. Después de un buen rato, sentí un gran alivio. Cuando volví, Lucas estaba lavando los platos en silencio. Por la tarde, Alisa regresó de la facultad. Su cara de sorpresa al ver a Lucas todavía en casa fue un poema. Preguntó qué había pasado, y él le explicó todas las reparaciones que había hecho. «Nata, ¿qué pasó?», me preguntó Alisa con cautela. Respiré hondo. «Parece que tu novio es un buen tipo», dije finalmente. Una sonrisa radiante iluminó el rostro de Alisa. «¿De verdad? Entonces, podemos estar juntos». Su voz rebosaba de felicidad. «Sí, pero con condiciones. Que no afecte tus estudios. Y no vuelvas a ocultarme nada importante», le dije con firmeza. Alisa corrió a abrazarme, feliz. Esa noche cenamos los tres juntos. Hacía mucho tiempo que en esa casa no se escuchaban risas. Después de ese día, Lucas empezó a venir a casa a menudo. Arreglaba lo que se rompía y cocinaba platos deliciosos.
A veces, mientras Alisa estudiaba, se sentaba conmigo a tomar un té y me hablaba de la cultura argentina. Escuchar sus historias sobre Buenos Aires, el asado de los domingos y el tango, despertó mi curiosidad. Al principio, tenía miedo de perder a Alisa, pero con el tiempo, ese temor se fue disipando. Al contrario, sentía una calidez extraña, como si nuestra familia se hubiera agrandado. Lucas era responsable, confiable y detallista, todo lo contrario a mi padre. Si fuera a Argentina, ¿qué podría hacer yo allá?, le pregunté un día. Lucas se tomó la pregunta muy en serio y me habló de varias posibilidades, dándome consejos prácticos que tenían en cuenta mis fortalezas e intereses. Empecé a pensar que ir a Argentina quizás no era un sueño imposible. Una nueva vida, un nuevo comienzo. Era una posibilidad aterradora, pero también emocionante. Nuestra rutina cambió por completo. Lucas, a quien había visto como un intruso, se convirtió en una parte esencial de nuestras vidas. Y yo, por primera vez, empecé a pensar en mi propia felicidad, no solo en la de mi hermana. No sabía qué me deparaba el futuro, pero una cosa era segura, ya no estaba sola. Y eso era suficiente para empezar a cambiar. Justo cuando empezaba a sentir que Lucas ya era parte de la familia, sonó el timbre. Al abrir, vi a Lucas junto a un hombre que no conocía. No era tan alto como él, pero su ropa elegante y su mirada aguda llamaban la atención. Natasa, este es mi amigo, Mateo. Tiene una marca de ropa en Argentina, me presentó Lucas. El hombre inclinó la cabeza y me saludó. Aunque extrañada, los invité a pasar. Alisa estaba en la facultad. Mientras preparaba un té, los escuché hablar en español. Sentía sus miradas sobre mí de vez en cuando. Cuando volví con las tazas, Lucas me dijo, Mateo tiene una propuesta para vos. Los miré con curiosidad. ¿Qué propuesta podría tener para mí? Mateo, con la ayuda de Lucas como traductor, comenzó a explicar. En realidad, vine a Rusia para hacer una sesión de fotos, usando la arquitectura tradicional como fondo. Pero Lucas me mostró una foto tuya, y creo que encajás perfecto con el concepto de mi marca. Sacó una tablet y me mostró imágenes. Ropa de diseño simple pero elegante, con un toque moderno que fusionaba elementos de la estética rusa. ¿Querés que sea modelo?, pregunté, incrédula. Él asintió. Quisiera hacer una prueba. Tu aire natural, tu esencia, creo que iría muy bien con la marca. Al principio, pensé que era una broma. Yo, modelo. Jamás lo había imaginado. Toda mi vida había trabajado en una fábrica y me sentía incómoda frente a una cámara. Pero Mateo hablaba en serio, y Lucas me animaba. Dale, Nata, próbalo. Yo creo que sos perfecta para esto. Al final, mitad por curiosidad y mitad por el dinero, acepté hacer la prueba. El laburo en la fábrica era agotador, y una fuente de ingresos extra no vendría mal. Y, para ser sincera, que alguien viera ese potencial en mí era increíble. La sesión de prueba fue una semana después. Esa mañana, estuve a punto de arrepentirme 1000 veces. ¿Ir o no ir? ¿Y si mejor me iba a la fábrica? Pero finalmente, me dirigí al lugar acordado. El estudio que Mateo había alquilado era más chico de lo que imaginaba, pero tenía un ambiente muy canchero. Un peluquero y una maquilladora me recibieron. Mientras me sentaba frente al espejo y veía cómo mi rostro se transformaba, me preguntaba si todo aquello era real. Mi pelo, que siempre llevaba atado, caía suelto sobre mis hombros, y mis ojos parecían más grandes con el maquillaje. Me sorprendió ver un reflejo que no conocía. Cuando me cambié y salí al set, las caras de Mateo y su equipo se iluminaron. Perfecta, dijo él. Al principio me sentí muy torpe. No sabía dónde poner las manos ni qué cara poner. Pero Mateo fue paciente y me guió. Natural, solo sé vos misma. Después de varias horas, me mostró las fotos en su notebook. No podía creer lo que veía. Esa mujer era yo. Se veía segura, hermosa.
Las manos curtidas y la mirada cansada de la fábrica habían desaparecido. ¿Te gusta?, preguntó Mateo. Asentí, sin palabras. Él sonrió y me hizo una oferta. Quiero firmar un contrato de exclusividad por 1 año. Estas son las condiciones. El documento que me entregó ofrecía mucho más de lo que había imaginado. Era suficiente dinero como para no tener que volver a la fábrica. Cuando volví a casa y le conté a Lisa, no podía creerlo. Vos, modelo. Che, es el destino, exclamó, abrazándome feliz. Yo todavía estaba en shock, pero sentía que esta oportunidad podría cambiar mi vida. Firmé el contrato y empecé a trabajar en serio. Las primeras semanas fueron difíciles. La tensión frente a la cámara, el nuevo ambiente, el cambio radical en mi rutina. Todo era nuevo. Pero Mateo fue un gran guía, profesional y cálido a la vez. Confianza, Nata. Sos realmente especial. Con su aliento, poco a poco empecé a ganar seguridad. A medida que avanzaban las sesiones, me sentía más cómoda y descubría facetas de mí misma que no conocía. Viajamos por toda Rusia, desde los palacios de San Petersburgo y la Plaza Roja de Moscú hasta los paisajes nevados de Siberia. Conocer lugares nuevos me hizo darme cuenta de lo grande y hermoso que era el mundo. Nunca imaginé que existiera una vida tan distinta fuera de la fábrica. Durante los viajes, hablé mucho con Mateo. Descubrí a un hombre apasionado y con una gran visión artística. Él admiraba sinceramente la imagen que yo proyectaba, y su mirada me hacía sentir especial, una sensación que nunca antes había experimentado. Un par de meses después, Mateo me planteó algo importante. Quiero hacer parte de la campaña en Argentina. Estoy preparando la nueva colección y necesito el Fondo Moderno de Buenos Aires. Sus palabras me hicieron dudar. Argentina era un lugar lejano y desconocido. Sobre todo, me angustiaba dejar a Alisa. ¿Y Alisa? ¿Estará bien sin mí?, le pregunté. Mateo sonrió. Lucas la va a cuidar muy bien. Además, podés volver cuando termine la sesión. Yo me encargo de todo. Lucas también me tranquilizó. No te preocupes, yo la cuido. Vos también merecés vivir nuevas experiencias. La propia Alisa me animó a ir. Anda, Nata. Cuando me reciba, yo te sigo para allá. Finalmente, tomé la decisión. Viajar en avión por primera vez fue una mezcla de emoción y miedo. Mientras veía la tierra rusa hacerse cada vez más pequeña desde la ventanilla, supe que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. Al llegar a Buenos Aires, el bullicio y la energía de la ciudad me abrumaron. Era el polo opuesto a mi ciudad gris. Rascacielos imponentes, calles iluminadas de noche, un idioma y una comida que no conocía. Todo era fascinante. Mateo se encargó de que mi estadía fuera cómoda, un departamento lindo en Palermo, un guía local y un cronograma detallado. En el set era un director exigente, pero fuera de él, era un amigo cálido. Me llevó a conocer cada rincón de Buenos Aires, Puerto Madero, el Río de la Plata y restaurantes que solo los porteños conocían. Esto es un choripán, un clásico argentino, me dijo un día. Probé la comida local por primera vez. Era diferente a todo, pero deliciosa. Mateo parecía feliz al ver mi reacción. Muy distinto a la comida rusa, ¿no? Asentí y sonreí. Todo era diferente, y esa diferencia me atraía cada vez más. La sesión de fotos se extendió. Lo que iban a ser 2 semanas se convirtieron en 1 mes, y luego en 2. Hablaba con Alisa por videollamada todos los días. Me contaba, feliz, sobre sus estudios y sus citas con Lucas. Mi hermana estaba mejor de lo que yo temía. Una noche, mientras paseábamos por la costanera de Puerto Madero, Mateo se detuvo de repente. Natasa, voy a ser directo, dijo. Su expresión seria hizo que mi corazón se acelerara. Al principio, solo me interesabas como modelo. Pero ahora es diferente. Me gusta todo de vos. Sus palabras me dejaron sin saber qué responder.
El amor era algo que nunca había experimentado, siempre ocupada en cuidar de Alisa y sobrevivir. Pero el tiempo con Mateo, su atención y su respeto, habían abierto mi corazón poco a poco. Vos también me gustás, logré decir, reuniendo todo mi coraje. En ese momento, su mirada se volvió más profunda. Bajo las luces nocturnas de la ciudad, tomó mi mano con delicadeza. Estaba cálida. Y así, nos convertimos en pareja. Cuando mi contrato estaba por terminar, Mateo me propuso renovarlo. Quiero que te quedes en Argentina. Quiero empezar un nuevo proyecto con vos. Dudé, pero después de hablar con Alisa, acepté. Mi hermana estaba encantada. Quédate, Nata. Si sos feliz allá, está perfecto. Apenas me reciba, voy para allá. Con el tiempo, me adapté cada vez más a la vida en Argentina. Aprendí de a poco el difícil español porteño y me acostumbré a la comida y la cultura. Mi relación con Mateo se hizo más profunda. Él entendía mi pasado y mis heridas, y yo apoyaba sus sueños y su pasión. En el set seguíamos siendo profesionales, pero fuera de él, vivíamos como cualquier pareja. Paseábamos en bicicleta por los bosques de Palermo, íbamos a la feria de Matadero los fines de semana y, a veces, visitábamos a sus padres. Al principio, la barrera del idioma y la cultura me incomodaba, pero su familia me recibió con los brazos abiertos. Cuando llegó la primavera a Buenos Aires, Mateo me hizo una propuesta. Nata, ¿querés que vivamos juntos? Dudé un segundo, pero asentí de inmediato. Y así, empezamos a vivir juntos en un departamento con vista al Río de la Plata. Eran días completamente distintos a mi vida en Rusia. Ya no tenía que trabajar en una fábrica fría y oscura, y cada mañana alguien me saludaba con calidez. Por primera vez, podía apoyarme en alguien y descubrir la felicidad de prepararle el desayuno a otra persona. A veces, la nostalgia me golpeaba de repente. Extrañaba mi casa, a Alisa, los olores y sonidos de mi tierra. Pero una videollamada con ella, verla bien y feliz, me devolvía la calma. Estaba empezando una nueva vida con Mateo en Argentina. En mi segundo año en el país, Alisa finalmente se graduó. Durante todo ese tiempo, mantuvimos el contacto. Cuando me dijo que venía a Argentina, no cabía en mí de la alegría. Mientras la esperaba en el aeropuerto de Ezeiza, mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo estaría después de tanto tiempo? Alisa se veía más madura. Se había cortado el pelo y corrió hacia mí con una seguridad que no le conocía. Nos abrazamos fuerte, intentando recuperar el tiempo perdido. Lucas también estaba allí, cuidándola con la misma ternura de siempre. Alisa se adaptó rápidamente a su nueva vida. Empezó a trabajar como intérprete, usando el español que había aprendido en Rusia, y pronto comenzó a planear su boda con Lucas. Al verlos juntos, sentí que venir a Argentina había sido la mejor decisión. Las dos hermanas estábamos encontrando la felicidad en una nueva tierra. Una noche, Alisa me planteó algo inesperado. Nata, tenemos que definir el orden de las bodas. Me sorprendí. ¿El orden? Alisa me explicó con cara seria. En Argentina, en las familias más tradicionales como la de Lucas, es una cuestión de respeto que la hermana mayor se case primero, sobre todo si ya convive con su pareja. A sus padres les preocuparía. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Nunca había hablado concretamente de casamiento con Mateo. Nos amábamos, sí, pero el matrimonio era otra cosa. Alisa, es muy repentino, le dije. Ella negó con la cabeza. Si vos no te casás primero, yo no puedo hacerlo. Es una cuestión cultural para su familia. Le di 1000 vueltas al asunto. No sabía si hablar con Mateo o decirle a Alisa que se casara sin más. Casualmente, unos días después, Mateo preparó una cena especial. Me invitó a un restaurante con una vista espectacular del río. Tomamos vino y charlamos en un ambiente tranquilo. Natasa, desde que te conocí, mi vida cambió por completo, dijo con una mirada intensa. De repente, se levantó y se arrodilló a mi lado.
Sacó una cajita del bolsillo, la abrió y dentro había un anillo de diamantes que brillaba con la luz. «Cásate conmigo». En ese instante, todas mis dudas se desvanecieron. Las lágrimas brotaron sin control y la emoción me impidió hablar. Solo pude asentir y extender mi mano. Mateo sonrió, inmensamente feliz, y me puso el anillo. Escuché aplausos a nuestro alrededor. Esa misma noche le di la noticia a Alisa. Se alegró como si fuera su propia boda. «Te felicito, Nata. Ahora las dos vamos a formar nuestras familias acá». Su alegría sincera me llenó el corazón. Los preparativos de la boda fueron más rápidos de lo que esperaba. Los padres de Mateo, que al principio estaban algo preocupados por tener una nuera extranjera, me recibieron con un cariño inmenso después de conocerme mejor. Su madre, en particular, se puso feliz cuando le preparé un bort. «Nuestra nuera es una genia en la cocina», decía. Sus palabras me reconfortaban. El día de la boda fue inolvidable. Cuando me puse el vestido blanco y caminé hacia Mateo, sentí que todas las heridas del pasado sanaban. Alisa estaba a mi lado como dama de honor, mirándome con los ojos llorosos. En su mirada vi orgullo y felicidad. La vida de casada fue un nuevo desafío. Hubo pequeños roces por las diferencias culturales, pero lo superamos intentando entendernos. Mateo fue muy considerado, permitiéndome mantener mis costumbres rusas, y yo intenté adaptarme a las tradiciones argentinas. Las reuniones familiares, el asado de los domingos, las fiestas. Al principio todo era nuevo, pero poco a poco me fui acostumbrando. Su familia me aceptó como una más. Por primera vez sentí el calor de un verdadero hogar. Llamarlos mamá y papá todavía me resultaba extraño, pero con su cariño, mi corazón se fue abriendo. Mi suegra, en especial, me enseñaba con paciencia a preparar empanadas. «Qué linda que es nuestra nuera, che», decía. Cada vez que escuchaba eso, sentía un calor familiar que nunca soñé tener en Rusia. 2 años después de la boda, supe que estaba embarazada. Lloré de felicidad en los brazos de Mateo al saber que llevaba una vida dentro de mí. Mis suegros me mimaron aún más, era su primer nieto. Durante el embarazo, tenía antojos de comida rusa, y mi suegra buscaba recetas para intentar preparármela. Ese gesto me conmovió profundamente. Pero la sorpresa más grande llegó cuando, a los 3 meses de mi embarazo, Alisa me dio una noticia inesperada: ella también estaba embarazada. Y aún no se había casado. Al principio me preocupé, sabía que en la cultura de la familia de Lucas, eso no era bien visto. Así que Alisa y Lucas organizaron una boda rápidamente. Fue un casamiento apurado, pero ambos se veían increíblemente felices. Los padres de Lucas, aunque sorprendidos, lo aceptaron. En la boda de Alisa, yo, como hermana mayor y ya con experiencia como esposa, le di muchos consejos. «Alisa, cuando nazca el bebé, la vida te va a cambiar mucho. Pero no te preocupes, yo voy a estar acá para ayudarte». Era increíble que las 2 hermanas estuviéramos embarazadas al mismo tiempo. En aquellos días difíciles en Rusia, ¿quién hubiera imaginado que nos esperaba tanta felicidad? A veces sentía que estaba viviendo un sueño. Una vida en Argentina, un marido que me amaba, un hijo en camino y mi hermana cerca. Todo era perfecto. Después de dar a luz, a pesar de las dificultades de la maternidad, Mateo fue mi gran apoyo. Aunque no lo viera tan seguido como en Rusia por su trabajo, su amor por nuestro hijo y su cuidado hacia mí eran incondicionales. Alisa y Lucas tuvieron a su bebé poco después, y compartíamos consejos de crianza. Nuestros hijos crecían juntos, como primos y como amigos. La vida en Argentina no siempre fue fácil. A veces extraño mi hogar, y la barrera del idioma aún presenta desafíos. Pero cuando miro hacia atrás, pienso que venir a este país fue lo mejor que nos pudo pasar. Quizás, de alguna manera, esta tierra nos salvó. Nos permitió escapar de esa pequeña ciudad industrial y empezar de nuevo en un mundo más grande y cálido. Hoy, sigo sintiendo una gratitud inmensa cada vez que abrazo a mi hijo, siento el amor de mi esposo y paso tiempo con la familia de mi hermana.
A veces, me entristezco al pensar en mis padres. Me gustaría que pudieran ver nuestra felicidad. Pero en este momento, soy feliz. Aprendí el verdadero significado de la familia. Aprendí a amar y a ser amada. Sin exagerar, es como si me hubieran salvado la vida. Y hoy, por fin, soy feliz.